¿Todos estuvieron anoche? Ah, no, anoche no, el domingo a la noche en la reunión. Sí. ¿Todos estuvieron? Bueno, vamos a hacer un ejercicio sobre la prédica que escuchamos. ¿Sí? Porque ya ustedes empiezan a analizar las prédicas. Si nosotros tuviésemos que anotar como ejercicio acá, ahora yo voy a ir anotando lo que usted me diga. ¿Cuál fue el texto que se usó el domingo? ¿Se acuerdan? Marcos 15. Sí, los hermanos que querían beber de la copa, pero se podían beber de la copa, ¿no? ¿Pero cuál era el texto? ¿Se acuerdan? Marcos. Sí, claro. Le preguntaban si se podían sentar a la derecha De la prensa, me acuerdo. Sí, eso De los olivos. De la chacarla. Sí, eso me acordamos. Bueno, no importa, no hay problema por el texto, ¿eh? Sí, bien. Estamos rumbeados. Bien, ¿cuál era el título de la prédica? ¿Qué título dijo para la prédica? Hola, Víctor. ¿Estás seguro que este domingo? Yo tengo que completar acá el título. ¿Qué dijo? Marcos 10:32. Marcos 10:30. Ah, lo tenía anotado. Claro, pues yo todos los domingos anoto. Bueno, el título entonces, ¿cuál fue? Ya ustedes tienen que ir analizando. Porque ahora... ¿Dijo título? No. ¿Quiénes están por el no? ¿Tres dicen que no, los demás? No. Empezó con que... Bien, muy bien. Estuvieron atentos porque título no dijo. Claro, porque No empezó... lo dijo. Pero bueno, la idea es que ustedes comiencen a ejercitar. ¿Cuál fue el tema? Una pregunta ya que estamos sobre el título. Cuando uno predica, ¿tiene que decir el título o no? La idea, ahora lo vamos a estudiar, lo vamos a ver, pero la idea del título es captar la atención del que va a escuchar. Si vos lo vas a filmar, a grabar, lo vas a escribir, tiene que tener un título. Un libro sin título no sabes de qué va a hablar. El título te tiene que dar un indicio, un resumen de lo que vos querés. ¿Qué Perdón. título le hubieras puesto vos? Ser exprimidos O reprimir. o reprimidos. Perdón, en el otro ejercicio anterior vos nos habías dado para poner títulos. Para poner título, ¿vieron? Bien, ahora, ¿cuál fue el tema? Si ustedes tienen que resumirlo en dos frasecitas o tres, ¿cómo sería el tema? Yo estas preguntas les hago porque las notas las tienen ya de hace una semana y media, entonces ya más o menos tienen una idea. La oración, ¿no puede ser? ¿Eh? La oración, No. no, Pasar por lo que Cristo porque pasó. tenía que Eso, orar para por que hay ello, ¿eh? procesos que los tenemos que pasar. Bien. Del proceso enfocó algo él. ¿Qué enfocó del proceso? El velar y orar. No. No, enfocó que uno es uno que tiene que preocuparse por orar y clamar. Eso fue parte del desarrollo. Ustedes, acá la idea es que ustedes suelten, no tengan problema, porque la idea es que todos vayamos soldando hasta que encontremos cuál fue el tema, ¿no? El proceso hay que pasarlo. Bien. Sí, o sea, no podemos saltar el Pero proceso. hubo algo que enfocó toda la prédica.
una imagen del proceso. ¿Cuál era la imagen de ese proceso? Y uno debe ser prensado. Exprimir. Me voy a hacer el dibujito. No, la prensa. La prensa de. Sí. El aceite, claro. Beber la copa. Beber la copa, ¿no? Habló de dos cosas. Ahora no viene. Habló de dos cosas, de la copa y el bautismo solamente lo nombró. Y él dijo, el bautismo no voy a hablar. Sí. De la copa que yo bebo, Todos tenemos. van a beber. Entonces, el tema, ¿cuál es la copa que beben aquellos que van a ser sus discípulos? Después en el desarrollo explica, ¿no? Sí. El tema de ser prensado, todo ese tema. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Si tuviésemos que ponerle un propósito, no introducción, olvídense de introducción, un propósito de los 7 que nosotros estuvimos viendo en las primeras clases, ¿cuál sería el propósito que a ustedes les vendría que tuvo la prédica? ¿Se puede mirar? Sí, pueden mirar la hojita, por Estamos con la supuesto. luz. Pueden mirar la hojita. ¿En qué página está? Me preguntó, ¿no? ¿Eh? Hoy se preguntó. Hoy viene muy interrogativo. Pero que venga de la opinión, iba a preguntar eso. Consagración puede ser. Alentador. Emocional también. No me acuerdo cómo es. Teníamos, vamos a nombrarlos los 7 si quieren. Nómbrelos. Evangelístico. Evangelístico, devocional, Doctrinal. consagración, promoción, Moral. alentador. Para mí es doctrina. Bueno, acá Coto dice que es doctrinal. ¿Los demás qué dicen? Para mí puede ser de consagración o puede ser alentador. Para mí consagración. Sí. Susi dice consagración, Daniel consagración, Virginia también. Sí, yo también consagración. También. No sé si estoy súper errada, pero evangelístico no puede ser. Evangelístico. Bueno, está ahí, o sea, cada uno. Ahora vemos cuáles son. Ustedes recuerden las ¿Y doctrinal? características. ¿Eh? Doctrinal, Doctrinal, así que está Nancy, está junto con Coto. Una doctrina de vida. Doctrinario. Doctrinal. Allá alentador. Bien. Alentador. Bien. Nosotros tenemos que tratar de enfocar para saber cuáles son las características de cada uno de los propósitos para saber. Si nosotros decimos que es doctrinal, ¿qué doctrina básica hay acá? Obediencia. Pero no habló de la obediencia. paciencia, Acá dice, instruir a los creyentes de las verdades fundamentales de la fe cristiana. Claro. Pero cuando nosotros miramos el sermón o lo escuchamos, es difícil. Si bien muchos mensajes van a tener doctrina, pero el centro, el núcleo del sermón, ¿cuál fue el objetivo del núcleo del sermón? ¿Fue doctrinal? ¿Traer una enseñanza? Una enseñanza fundamental, estoy hablando, ¿no? Fe, pecado, santidad, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, Salvación. salvación. Si nosotros hablamos de, dijo Fernanda, evangelístico, en este sermón,
estaba la condición que el hombre tiene, cómo tiene que alcanzar la salvación a través del sacrificio de Cristo. Bien. Acá no se hagan problemas porque la idea acá es que nosotros aprendamos y podamos evaluar para qué, para cuando nos toque a nosotros, hacer. Alentador, dijeron otros, puede tener aliento. Los que dijeron alentador, ¿cuál sería la parte que ven de aliento allí en la prédica? Salir fortalecidos. Si estaban velando en oración, no iban a caer en tentación, entonces son fortalecidos. Sí, animarnos Amarnos ahora. animarnos en realidad a orar, a bañar, decía la situación con oración. O sea, aliento, animarnos a orar y animarnos a, qué sé yo, a seguir a Jesús, que es... Sí, no tanto. Como aliento, yo recordando, encontré de que van a tomar la copa, la van a tomar. O sea, van a superar las situaciones que tengan. O sea, situaciones malas van a venir, pero si ustedes oran, si ustedes las van a superar. Entonces, en ese sentido es de aliento. Pero básicamente es un mensaje de consagración. Porque es donde yo decido pasar por ese proceso para que Dios produzca en mí un fruto que es necesario para su reino. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Si no están de acuerdo, me dicen. Bien, no importa, era a modo de ejercicio porque esto nos ayuda para que nosotros Empecemos de vuelta. podamos. Vamos a la hojita 1, hermano, vamos a la hoja 1. No, pero fíjense que ya ustedes comienzan, ya ustedes comienzan a prestar atención y empiezan a asociar cosas que les van a ayudar, no solamente para sacarle el mayor provecho a los sermones que escuchen, no solamente escuchar sino cuál es el propósito, cuál es el objetivo por el cual el predicador preparó ese sermón, sino que Dios quiere hacer en mí, ¿sí? Me quiere ayudar a consagrar, me quiere estar alentando, Él me está desafiando, promocionando algo, ¿no es cierto? Entonces, cuando podemos comprender, ya desde el comienzo podemos empezar a delinear lo que el predicador, si predica bosquejado, nos va a llevar. ¿Sí? ¿Estamos acá? Bien. Vamos ahora a la hojita. ¿Qué podría haber sido, textual o temático? Ah, bueno, y eso quería preguntarle, yo me hiciste acordar. Sí. Bien, Daniel ahí. Bien. Él hizo claro, ya que estamos, él hizo un sermón temático o un sermón textual allí. Que le contesta y que preguntó, ¿no es cierto? Claro, eso. O expositivo. Estamos esperando. ¿Cómo? Si quieren mirar todos para allá, que nos van a decir Daniel. Otra más difícil. ¿Es positivo? ¿Temático O textual. para mí temático? Temático. Dio el ejemplo de la prensa, estaba en Israel, contó un poco, digo. ¿Cuántos están de acuerdo con Susana? Levantan la mano. Sí. Levantan la mano. La ganan por mayor. Bien, muy bien. Fue temático. En realidad, él usó un sistema que nosotros no lo vamos a estudiar, que se llama expositivo, que es la unión de los dos métodos, porque
arrancó tema textual, contando el texto, y después lo llevó a un tema. Pero en sentido general, él habló de un tema. El tema fue beber de la copa, pasar por el proceso. Ese fue el tema. También utilizó otros pasajes. Claro, por eso se volvió temático. Porque si hubiese sido textual, usaba solamente lo que leyó. Entonces yo hubiese explicado otras cosas que no tenían que ver. Pero tomó un tema de ese parrafito que leyó y de ahí empezó a desprender un tema. Y eso es lo que vamos a tratar de ver esta noche. ¿Está bien? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Está ahí? Sí. Bien. Vieron que les va a ayudar, ¿eh? Nos va a ayudar a todos. Bien, nosotros tenemos en hojita, creo que es la página 7, que dice el tema. La 8. La 8, bien. Ya acá no lo tengo por páginas. Acá lo tengo. Bien. Nosotros tenemos como definición, el tema es la idea central del pasaje o del mensaje y es el asunto que se presenta. Es importante, si nosotros vamos a hablar a un grupo de gente que está acostumbrada a estudiar o que está acostumbrado, por ejemplo, nos toca dar una charla a chicos de la escuela. Generalmente están acostumbrados a ello, porque los profesores arrancan. El tema que vamos a tratar hoy es este y después lo explican, ¿no es cierto? O sea, historia, geografía, matemática, dicen el tema, breve frase y después lo van a explicar. En el sermón se usa lo mismo. Yo quisiera hablar en esta noche o en esta mañana, ¿no? Quisiera hablar de este tema. Simplemente un par de frases. Si nosotros tuviésemos que ponerle un tema a la prédica del domingo, diríamos brevemente, todos necesitamos beber de la copa que Jesús le dijo a los hijos de Zebedeo que iban a beber. Y esa copa necesitamos beberla para poder crecer espiritualmente. ¡Tac! Simplemente pusimos el tema y ya al oyente le crea una intriga de qué es lo que nosotros vamos a hablar. Leemos el texto y después nos vamos a ir a la introducción. Pero toda prédica es necesario que tenga un título. Nosotros en el título vamos a definir parte de lo que vamos a hablar, trayendo una pregunta, poniendo una incógnita, haciendo una observación, usando algún título de algo conocido, por ejemplo el que usa muchos títulos así de películas o de libros o de cosas así es Daniel Gebel. Él es muy común cuando uno lee en YouTube o eso, los títulos de los sermones. Usamos muchos títulos de películas. Muchos títulos de películas. Entonces, y actuales. O sea, sí. ¿Qué quiere hablar? ¿Qué va a decir? Te volviste un buzo en el aire. No seas un globo aerostático. O sea, algo que le cause por lo menos intriga al oyente. Ahora, lo que nosotros vamos a ver en esta noche es la proposición o introducción al tema. Es necesario, algunos usan la introducción antes de leer el texto bíblico, otros la usan después. Por ejemplo, él es de usar algún ejemplo antes del texto, arrancando con algunas preguntas, algunas cosas. Yo, por ejemplo, generalmente leo el texto y después hago la introducción. Pero la introducción tiene que ser concisa y explicar brevemente a dónde nos va a llevar. Entonces, se puede usar una ilustración, se puede usar una historia, se puede usar una experiencia, se puede usar un párrafo de algo. Y ahí, por ejemplo, Dante también es muy práctico a la hora de hacer las introducciones. Él siempre trae alguna historia para contar que hace que eso derive después en un tema bíblico. Entonces, la introducción es importante
Porque en pocas oraciones nosotros vamos a definir a dónde vamos a ir. ¿Se entiende? Entonces eso no se lo olviden nunca. Es importante que ustedes tengan una introducción que despierte también. Dijeron el título, dijeron el tema, leyeron el texto. Ahora tienen que impactar a la audiencia con algo que cuentan para introducirse en el tema. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, Juan 14:6. ¿Qué dice? Un texto que hemos leído alguna vez. De tal manera. Juan 14:6. Juan. Es el 3:16. Soy el camino. Está ahí en las notitas. Sí. Y el texto va a decir: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí vamos a tener en el tema ¿cuál? En el tema nosotros tenemos ahí un ejemplo en la hojita. ¿Qué es lo que nos dice en el tema? Las tres características de la guía divina. 3 características de la guía divina. Tres características de la guía divina. Cuando nosotros leemos el texto, decimos que Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y el tema del que quiero hablar en este sermón es acerca de las tres características que tiene la guía divina: camino, verdad y vida. Entonces ya a la persona nosotros le estamos diciendo una introducción, una pequeña orientación de qué vamos a tratar. Podríamos hablar de cualquier otra cosa. Podríamos hablar solamente del camino. Podríamos solamente enfocar el tema de la verdad, Jesús como la verdad. Podríamos enfocar solamente la guía. No, acá vamos a hablar de las tres cosas. Entonces ya al oyente nosotros estamos dando una idea de lo que vamos a plantear. ¿Qué título para este versículo hay en la hojita? ¿Qué dice? Uno diría, parece obvio. Pero si ustedes no le pusiesen ese título, ¿qué título les gustaría ponerle? Hola, Mario. Perdido. ¿Qué otro título se imaginan ponerle a esto? Perdido en el camino. Perdido. ¿Perdido en el camino? Me perdí. ¿Eh? Sí, sí. Algo así. Sin saber el camino. Buscando al Padre. O caminando con Cristo también. ¿Qué otro título le podemos poner a esto? El camino al Padre. Sí, único camino. Ah, ese Camino al Padre. Bueno, repite que se habla otro texto. ¿Qué decía que tú? Único camino, una sola puerta. Jesús es el camino, verdad y vida. Claro, pero ahí ya estaríamos nombrando todo el texto. Y solamente tenemos que decir un título. La búsqueda. Buscando el camino. La búsqueda. Buscando la verdad. Pero ahí buscando ya sería que la persona quiera hacerlo. Y Jesús está mostrando cómo la opción. ¿Qué era que habías dicho vos? La búsqueda. La búsqueda. Y ahí también, ¿cómo sería? Que uno
Claro, sin embargo Jesús está hablando. Claro. Claro. Entonces, ¿cómo pondríamos Yo algo? soy el Claro, pero ahí estamos otra vez repitiendo el texto. Necesitamos poner un título que simplifique. Dirección, simplifique. la dirección divina no. ¿Cómo? La dirección divina. Dirección divina. Y uno más, hay lugar para uno más. Y ahora les quiero mostrar un error común que tenemos cuando hacemos los títulos. Una luz en la oscuridad. Un faro. Yo le he puesto la tarea pasaporte al cielo. No sé si cabe o no, pero. Pasaporte al cielo. No le convence ninguna luz. ¿Dónde Está muy exigente. Con esa cara. Así, así. Encontrando el camino. Estamos todos aprobados. Bueno, la última. Bien, si ustedes miran todos los títulos que dijeron, van a encontrar un común Camino. de una sola frase. Están hablando todo. Pasaporte tiene que ver con camino. Dirección tiene que ver con camino. Perdido sin saber el camino. El único camino. Encontrando el camino. Y la luz y la vida. A veces como Jesús fuente de toda esperanza. O sea, este que es la guía divina podría ser. Porque está en la boca. Otro que a mí se me ocurre. Jesús A es mi ver, luz verdadera. y ahí enfocaríamos la luz solamente. Ahí tiene que enfocar las tres cosas. Completo en Cristo. Bien, no, simplemente para Lo que pasa es que el ayudarle título a de la hoja pensar. abarca los tres. Claro. Es muy difícil de buscar otro. Claro. Algo que enfocaría los tres. Única opción. Para la luz, para la verdad, para la vida. Única guía. Como ejemplo, ¿eh? Única guía. Única guía. También, única guía, pero eso te estás copiando de allá. Pensá, Víctor. Pensá que vos sos profe. Bueno, simplemente como ejemplo. Entonces, lo que nos va a hacer el título, inclusive ese va a ser un ejercicio para el próximo martes, nos va a ayudar a que nosotros extractemos la idea de lo que va a traer el sermón. Si hablamos sobre la oración y tomamos un texto, enfocamos la oración y un aspecto de esa oración. Tu oración escuchada. Rompiendo situaciones por la oración. ¿Cierto? Tu vida consagrada a la oración. O sea, que ya nos dé la idea de lo que queremos transmitir en lo que vamos a desarrollar. ¿Está bien? Ahora igual ahora cuando nos vayamos se llevan la tarea para la casa, va a estar buena. Porque son 50 títulos nada más que tienen que traer para la próxima semana. Pero tienen una semana. 50 son la guía divina 1, la guía divina 2. Como el que digo, ¿viste? Nombrame 3 películas de Stallone. Ramos 1, Ramos 2 y 3. Bien, ¿cuál sería entonces el propósito que tiene este texto que compartimos, que es Juan 14:6? El propósito es mostrar que en Cristo tenemos lo suficiente para llegar al cielo. Entonces, ese va a ser
la proposición, el propósito que nosotros vamos a usar sobre este versículo que hemos leído. Y sobre esto podemos explayar por lo menos 5 sermones, solamente con ese versículo. Solamente con ese versículo. Bien, seguimos. ¿Se entendió hasta acá? Sí. ¿Seguro? Sí. Bien. O el trapito este. La tela de Arabia. ¿Está? Sí, es la tela ¿Tenés? de Arabia. Tenía que ir. ¿Copiaron, chicos? ¿Ya copiaron? Porque borro, ¿eh? Ahora, nosotros también podemos tener una derivación del versículo que nosotros acabamos de ver. Nosotros vimos Juan 14:6. El tema básico que va a tratar es que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. ¿Está bien? No tenemos ninguna duda sobre eso. Ahora, nosotros podemos sacar o deducir parte de lo leído. Por eso yo le decía que nosotros con el mismo versículo podemos hacer varios sermones si separamos los términos. Podemos hacer un sermón sobre Jesús siendo luz, sobre Jesús siendo camino, sobre Jesús siendo la verdad. Podemos enfocar la guía, podemos enfocar el acompañamiento del Espíritu Santo. Bueno, ¿no es cierto? Esos son derivaciones del mismo versículo. Y nosotros tenemos ahí como ejemplo que la derivación puede ser encontrado directamente en el mismo texto. Si nosotros decimos, enfocamos una partecita del texto solamente, por ejemplo, Jesús como luz. Y ahí nosotros solamente vamos a enfocar esa partecita y de ahí vamos a armar. Puede ser derivado solamente del versículo, o sea, leemos y de ahí sacamos lo que queremos comentar. Puede ser deducido del texto por procedimiento lógico. ¿Cómo sería? Vamos a usar como ejemplo la prédica del domingo. ¿Dónde decía en todo lo que leyó José el domingo el tema de ser exprimidos? En ningún lado. Pero, ¿qué hizo? Del texto hizo una derivación, se llama. O sea, del texto usó el lugar geográfico donde estaba, que era Getsemaní, explica lo que significa Getsemaní y de ahí lo lleva al proceso del olivo. Eso es derivar de un texto un tema. ¿Está bien o está mal eso? Por lo escuchado está bien. Explica y después lo aplica al mensaje. Muy bien. Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta ciertos patrones de bosquejo, que después los vamos a ir aplicando, es difícil que nos salgamos aparentemente del tema, derivemos el tema y volvamos otra vez a lo que queremos concluir. Si no, después nos vamos de ahí a machacar los olivos, de ahí a vender aceite al por mayor, después nos vamos a cualquier lado. Pero cuando usamos principios de los bosquejos, nos ayuda a volver otra vez a donde queríamos ir. ¿Esto para qué nos sirve? Para ilustrar más claramente el mensaje que queremos dar. Entonces, esas derivaciones, que a veces son ejemplos, a veces son historias, a veces son testimonios, nos ayudan para explicar más claramente lo que vamos a hablar a continuación. ¿Se acuerdan cuando una de las últimas prédicas yo hablé sobre el amor? Que había 5
términos del amor en griego. Cuando Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan? Bueno, traté de explicar eso. Hay que salir, derivar un poquito, para que después se pueda comprender el resto de lo que queremos hablar. Entonces, también puede estar la derivación sugerido por el mismo texto. Ahora vamos a ver como ejemplo Juan 3:16. Todos lo conocemos de memoria y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda, mas tenga vida eterna. De acá nosotros podemos sacar varios temas para hablar. Y acá tenemos 5 como ejemplo. Por ejemplo, podemos usar este texto para hablar de la intensidad del amor de Dios. ¿Podemos o no hablar de este tema? ¿Por qué? Fue tan intenso el amor de Dios que no tuvo otra forma más ejemplificadora para mostrar esa intensidad del amor que poner a lo más preciado que tenía Jesús. Podemos hablar sobre el requisito para salvarnos o para la salvación, también sacado del mismo Juan 3:16. Podemos hablar del propósito que tuvo la muerte de Cristo. ¿Por qué? Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, ese fue el propósito de la muerte de Cristo. Otro de los temas que podemos sacar del mismo texto, el estado actual del incrédulo. Perdido. ¿Ah? Podemos hablar de la amplitud del amor de Dios. Porque no amó a un solo pueblo, no amó a una sola persona, no amó solo a los que deciden seguirle, sino que de tal manera amó Dios al mundo. Entonces ahí podemos explayarnos. Fíjense la cantidad de temas que podemos sacar de un texto muy conocido. Simplemente usamos acá una forma que se llama derivación del texto. Entonces, nos ayuda a aprender a leer. ¿Se acuerdan que hicimos unos ejercicios hace 2 martes atrás? Nos ayuda a aprender a leer y a encontrar más tesoros guardados que simplemente lo que estamos leyendo. ¿Les queda claro hasta acá? ¿Seguro? Bien, avanzamos un cachito. Ahora, nosotros podemos desarrollar el texto de 2 formas. Veníamos hablando lo podemos desarrollar de estas 2 formas el sermón que nosotros queremos predicar o enseñar. En cuanto al textual, tenemos lo que se llama textual analítico. Ese es el más sencillo de hacer. ¿Por qué? Porque justamente se desarrolla en el mismo orden en el que está escrito el texto. Vamos leyendo. Supongamos que agarramos como ejemplo el Salmo 23. No es complicado desarrollarlo de esta manera. Primer versículo y lo explicamos. Segundo versículo, lo explicamos. En la manera en que está escrito, lo vamos explicando. Esa es la forma más sencilla. Esto se usa muchas veces cuando se predican historias, por ejemplo, del Antiguo Testamento, cuando se predica acerca de hechos de la Iglesia del Nuevo Testamento, supongamos la sanidad del cojo o la alimentación de los 5.000, se explica, se va leyendo y se va explicando. Así como está el texto, así lo vamos explicando. Las parábolas también.
las parábolas también. Podemos usarlo, ahora vamos a ver que podemos usarlo de otra manera, pero lo podemos explicar leyendo. Esto se llama textual analítico. Por ejemplo, Mateo 22-29 va a decir: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Se acuerdan que el texto ese dice eso? Si no, lo tenemos ahí en la hojita. Ahora, el tema que va a tratar justamente va a ser este: las causas comunes del error religioso. Y acá Mateo va a decir dos cosas. Por un lado, va a hablar de la falta de conocimiento de la escritura. Erráis ignorando. Entonces, el primer tema que vamos a tratar, que está en orden, es el error por falta de conocimiento. Lo segundo que va a hablar el texto es que ¿por qué otra cosa se erra? La experiencia personal del poder de Dios. Bien, porque no se ha experimentado el poder de Dios, la obra del Espíritu Santo en la vida. Entonces, acá Mateo va a decir, se erra en cuanto a las escrituras por dos cosas: por desconocimiento y por no haber experimentado el poder de Dios. Entonces, nosotros cuando usamos un tipo de sermón textual analítico, lo vamos a explicar en el orden en el que está. Este versículo nos va a hablar de dos elementos: ignorancia en las escrituras y falta de la experiencia del poder de Dios. No nos complicamos. Leímos así, desarrollamos como está. Podemos hacerlo un poquito más largo. Vamos a agarrar un texto más largo. Vamos a ir a Juan, capítulo 16. Estamos en la hojita de derecha. Juan, capítulo 16, versículo 7 al 15. Y dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿De quién va a hablar acá Jesús? ¿De quién? Bien, Jesús está diciendo lo que el Espíritu Santo va a hacer apenas Él se vaya y Él venga a habitar en los cristianos. Entonces, lo que va a hablar acá, el tema va a ser directamente la obra del Espíritu Santo. Y acá nosotros podemos usar estos versículos para explicar cuál va a ser la obra. Y usamos los versículos así como los leímos. Podemos separarlo en tres partes, ahí lo tenemos como ejemplo. Me pareció un ejemplo muy práctico para poder usarlo. En primer lugar, lo podemos con respecto al mundo. ¿Qué dice el texto? Que al mundo lo va a convencer de ¿qué? Pecado. Tres cosas. Bien. Va a convencer al mundo, el Espíritu Santo, de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué va a pasar con los hijos? Porque era toda verdad.
Bien. Los guiará a toda verdad. O sea, si uno tiene que explicarlo, a esto qué a la verdad, ¿qué es verdad? ¿Qué dice ahí la hoja? Conocimiento de la persona. Exactamente. Si nosotros decimos, los guiará a toda verdad, ¿qué verdad? Jesús dijo de sí mismo, yo soy la verdad. Bien, entonces, ¿qué va el Espíritu Santo a hacer con los hijos de salvación? Les va a revelar quién es Jesús. Y nosotros se lo contamos al que está escuchando. Os hará saber las cosas que habrán de venir. Esto va a ser el Espíritu Santo también con los hijos. Dijimos, al mundo lo va a convencer de 3 cosas, a los hijos les va a revelar al Padre, les va a revelar a Jesús y las cosas que habrán de venir. Y para con Cristo, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo con Cristo? Bien, le va a glorificar. Y lo que es Dios, lo va a compartir con nosotros. Ser más lindo. Imagínense que ustedes agarran este texto y lo explican así. Bien, con pasión, con ejemplos, con... Claro, cuando uno lee, a veces no alcanza, por eso necesitamos de los predicadores para que nos expliquen, nos enseñen. Entonces, cuando uno, por ejemplo, toma este texto y lo explica, por ejemplo, como está aquí, entonces, indudablemente va a entender aquel que no conoce a Cristo, va a entender el que es hijo de Dios y nos va a hablar y nos va a demostrar qué hace el Espíritu Santo con respecto a Cristo glorificado. Entonces, nosotros acá lo que podemos hacer del texto es fraccionarlo y explicar, pero sin salirnos del orden como está escrito. ¿Se entiende? ¿Sí? Como está escrito, del 7 al 15, de la misma manera, nosotros lo vamos explicando. No nos perdemos, no nos olvidamos de nada, le sacamos todo el jugo posible y las personas que nos están escuchando se van edificadas, bendecidas, transformadas. Todo esto. ¿Estamos hasta acá? Bien. Ahora, este otro ejemplo que nosotros tenemos, vamos a borrar si no, se denomina textual sintético. Cuando uno empieza a ver estas cosas dice, yo lo hice eso alguna vez. Yo predicando alguna vez, sí, es claro, eso no sabía que se llamaba así, pero sí lo usé. El otro dijimos, ¿cómo se llamaba? El otro ejemplo textual, ¿cómo? Analítico. O sea, analizamos cómo está dividido el texto, así lo explicamos parte por parte. Este va a tener una diferencia. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que podemos hacerle cambios. Por ejemplo, nos vamos a encontrar con una cosa que se llama ¿sí? Síntesis elemental. Acá lo único que se puede hacer, o lo único que se hace en este tipo de sermones, es cambiar el orden. Por ejemplo, podemos arrancar por el final en este tipo de texto. Por ejemplo, el texto que leímos recién tenía que ver, dijimos, con la obra del Espíritu Santo. Si nosotros lo hacemos analítico, tenía un mensaje para el mundo, un mensaje para los hijos y un mensaje acerca de Cristo, de quién era Él. Ese es el orden en el que lo leemos, el orden en el que lo explicamos. Este tipo
de sermón, nosotros podemos invertir el orden. Quiere decir que podríamos arrancar explicando lo que el Espíritu Santo hace, glorificando a Cristo, seguir por los hijos y terminar en lo que produce en el mundo, o hablar del mundo, explicar de Cristo, explicar lo que hace con nosotros. Depende como nosotros lo quisiéramos armar, pero podemos alterar si nosotros la temática la vamos a usar bien. Este tipo de sermón textual sintético se llama síntesis elemental. Podemos alterar el orden del texto que hemos leído. No necesitamos ir llevándolo. A veces es muy práctico este tipo de sermones cuando nosotros queremos atrapar cierta audiencia. Por ejemplo, jóvenes. Si nosotros le vamos a predicar a los jóvenes, tenemos que tener el tacto para que o la introducción o el ejemplo de introducción que vamos a usar sea algo que les llame la atención. Y si no, decirles una respuesta que no está completa. Vieron que dijimos el otro día que nosotros no tenemos que quemar el sermón, ¿sí? Pero por ejemplo, vamos a decir, ¿a cuánto le gustaría hacer un cohete? Todos quieren hacer un cohete. Bueno, ahora yo les voy a explicar cómo llegamos a un cohete. El final va a ser el cohete. Y eso lo digo de entrada. Y después explico cómo llegamos a esa situación. ¿Se entiende? Me están mirando como que... De nada, no estamos prestando mucha atención. Bueno, explico esto y ya nos vamos al recreo. De vuelta eso de la explicación de que empezás a hacer. Sí, no quedó tan claro esa parte. Bueno, cuando... Por ejemplo, supongamos que usamos en la historia de David y Goliat, ¿no es cierto? Entonces, decimos Goliat era un guerrero filisteo contratado por los filisteos, 300 metros, para avergonzar al pueblo de Israel. Vino David y lo mató, ¿sí? Ahí, si hacemos así, pareciera que estamos quemando, porque ese iba a ser el fin de la historia. Claro, sí, no hay más nada para decir. ¿Quién no le gustaría ser como David, matando a los Goliat que se nos presentan en la vida? Todos van a decir que sí, todos tenemos un Goliat al que queremos derrotar. Bueno, ahora les voy a decir cómo llegamos a ese David con esa unción y esa seguridad para derrotar al Goliat. Y ahí desarrollamos el tema. Vamos a terminar llegando otra vez al mismo fin de que David mata a Goliat. Pero le creamos le creamos El interés. eso que no me sale. Le creamos. ¿Se le puede cambiar el final? Se le puede cambiar el final. Y eso yo lo aprendí algunas de esas cosas mirando películas. Vieron que por ejemplo, qué sé yo, sucedió algo y dice 2 meses antes, Sí. y ahí te empieza a contar cómo es que llegó a esa situación. Bueno, tienen que elegir bien, si ustedes van a invertir el orden de algo, tienen que elegir bien qué contar, ¿sí? O qué ingredientes van a usar para crear la expectativa y no que los oyentes se desilusionen con que nosotros aparentemente ya quemamos el tema, ¿sí? Entonces, esto se puede usar cuando nosotros ya tenemos una cierta práctica que nos ayuda para que queremos ser como David. Bueno, ahora yo les voy a explicar cómo. Y ahí nos vamos, por ejemplo, al capítulo donde habla de que David era hermoso, de buen parecer, valeroso, dispuesto, hermoso, y Jehová estaba con él. Por eso llegó a ese resultado. Entonces creamos esa expectativa para volver a decir lo que dijimos al principio, ¿sí?
¿Se entendió? Muy bien. Si no, Rosa Martín Vidal. Claro, si no ya, pero eso tiene un costo. Hermanos, son las 9. Nos tomamos unos minutitos, Si alguno quiere tomar agua, ir al baño o algo. Y ahora seguimos con el resto. Si alguno transformante lo puede sacar. Si no... Si no, perdemos Bueno, la charla. el otro ejemplo que se usa es la síntesis avanzada. ¿Qué nos va a permitir esto? ¿Qué nos va a permitir esto? Cambiar tanto el orden como el énfasis. ¿Todos saben lo que significa énfasis? ¿Sí? Cuando uno le quiere dar sentido a algo. Bueno, ese es el énfasis. ¿Sí? Darle sentido a algo. Nosotros, si usamos este tipo de sermón que se llama perdón, que se llama textual de síntesis avanzada, podemos cambiarle tanto el orden como el énfasis. Vamos a usar el mismo texto de recién como ejemplo. Y por ejemplo vamos a dividirlo en dos grandes grupos a este texto. Por un lado, el espíritu y la profecía. ¿Qué dice el versículo 13 de lo que leímos recién? ¿Se acuerdan? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Bien, entonces nosotros podemos enfocar dos cosas con respecto a este mismo versículo, o estos versículos que leímos. Por un lado, el espíritu y la profecía, y por otro lado, el espíritu y las... ¿cómo dice? Manifestación. El espíritu y las manifestaciones. Estos dos temas nosotros podríamos sacar de los mismos versículos. Recuerden lo que hablamos recién. Nosotros hablamos de que podíamos hacerlo como estaba el texto, que había un mensaje para el mundo, un mensaje para los hijos y acerca de Cristo. El Espíritu Santo daba un mensaje al mundo, a los hijos, y daba un mensaje acerca de Cristo. ¿Estamos bien hasta acá? Cuando pasamos al otro estilo, podíamos alterar el orden. Entonces, podíamos arrancar por la glorificación de Jesús y terminar por el juicio, el pecado con respecto al mundo. Podíamos invertirlo, siempre dentro del mismo texto. Pero ahora, lo que nos está permitiendo esta forma de síntesis avanzada es cambiar el orden. Fíjense que en la hojita que ustedes tienen van a aparecer tres cosas. Él hará saber las cosas que habrán de venir. Es profecía verdadera, porque es del Espíritu de verdad. La fuente de la profecía es la revelación del Padre y del Hijo. Fíjense que solamente se van a tomar tres versículos para explicar esta parte, el Espíritu y la profecía. Versículos 13
versículos 14 y versículos 15. Del mismo texto que nosotros podíamos dividir en 3 partes y explicarlo textualmente y en orden, ahora nosotros podemos alterar sin no hacerle decir otra cosa al texto. Cuando nosotros leemos estos 3 versículos, los vamos a leer, 13, 14 y 15, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, usando estos 3 versículos, nosotros tranquilamente podemos explicar el espíritu y la profecía que hay cuando Él hable revelando al Padre y al Hijo. ¿Se entiende esto? ¿O está muy enredado? ¿Seguro? Se entiende, pero es medio difícil de explicar. Medio difícil de explicar. Bueno, no importa, pero no les vamos a tomar ejercicio de esto. Es simplemente para que ustedes lo tengan como ejemplo. No es necesario que se lo aprendan. Otra de las cosas que nosotros podemos encontrar en este texto es que, por ejemplo, acerca del Espíritu Santo y las manifestaciones, podemos encontrar, por ejemplo, su acción, tratar con la verdad. Si nosotros tratamos de enfocar esto en estos versículos, podemos encontrar por lo menos 4 ejemplos que va a hablar el Espíritu Santo con respecto a la verdad. Recuerden que estábamos hablando con respecto a la verdad. ¿Quién era? Cristo. Acerca de Cristo, acerca del pecado en el versículo 8, acerca de la justicia en el versículo 8, acerca del juicio también en el versículo 8. Entonces, ¿qué podemos hacer con este tipo de sermón textual, sintético, avanzado? Es separar algunas partes y darle solamente el énfasis que esa parte tenga. ¿Está bien? Solamente el énfasis que esa parte tenga. Por eso, en el ejemplo que ustedes tienen en la hojita, van a aparecer versículos 13 al 15 y versículo 8. Solamente estos versículos. Y con eso nosotros armamos lo que sería este tipo de sermón. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Muy enredado o no? ¿No? ¿Cuántos videos puede hacer Dani después de eso? Bien, ahora nos vamos a meter en uno que es más sencillito. Que es el desarrollo temático. Acá vamos a ver algunos ejemplos que son muy sencillos. Por ejemplo, nosotros podemos desarrollar un sermón desde 3 preguntas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y cómo? El ejemplo que tenemos ahí para poder usar es Juan capítulo 4, versículo 23 o 24. Juan 4, 24. Juan 4, 24. Algunos lo van a tener presente, pero para el que no lo tiene presente, lo vamos a leer. Acá Jesús se encuentra con la mujer samaritana en el pozo y Jesús le va a hablar de un tema trascendental como es la adoración. Y ahí le va a decir: ustedes adoran en este monte, nosotros adoramos en Jerusalén.
ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Y vamos a llegar al versículo 24 del capítulo 4, que dice lo siguiente: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Cuál va a ser el tema que Jesús va a hablar en este versículo? En realidad, cuando uno lee esto, generalmente va a leer el 23 y el 24. Versículo 23 dice: Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y acá viene el 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿De qué va a hablar Jesús en estos versículos? ¿De la adoración? ¿O va a hablar de la verdadera adoración? Bien, porque ahí hay una diferencia bastante sustancial entre hablar de adoración o hablar de la verdadera adoración. Jesús acá le va a enfocar a la samaritana justamente en este versículo, porque ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Va a hablar de la verdadera adoración. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Va a explicar un concepto, o va a hablar de un concepto totalmente nuevo. Los judíos, los hebreos venían con siglos de adoración. Y ahora Jesús va a introducir un tema que tiene que ver justamente con una entrega total, y él va a hablar de la verdadera adoración. Y acá el tema es que nosotros, supongamos que usamos este texto, entonces vamos a poner acá, que el tema es: y nosotros sobre esto armamos ahora un pequeño sermón, o un sermón. Pero lo vamos a armar con estas 3 preguntas. Entonces acá se vuelve más sencillo. Porque con estas 3 preguntas nosotros, ¿qué es la adoración? Y explicamos todo el concepto de adoración. El punto 2, supongamos que esto nosotros lo tenemos dividido en un sermón, le podemos poner punto A, punto B, punto C. La segunda pregunta que nosotros nos vamos a hacer para seguir armando el bosquejo es: ¿por qué debemos adorar? ¿Por qué el hombre debe adorar? ¿Por qué deben todos adorar a Dios? Y las personas todas se van a hacer esta pregunta. Está bien, la adoración es esto, lo explicamos. La adoración es esto, esto. ¿Por qué se debe hacer? ¿Se debe hacer por esto? ¿Se debe hacer por esto? ¿Se debe hacer por esto? Ah, bien. Ahora la pregunta es: ¿cómo lo hago? Y nosotros explicamos cómo hacerlo. ¿Cuáles son las formas de adorar con el cuerpo? ¿Cómo son las formas de adorar en el espíritu? ¿Cómo es la forma de adorar con nuestra vida, con nuestro estilo? Explicamos cómo. Y después vamos a cerrar con una conclusión. Pero este tipo de sermón se llama justamente, temático. Y el énfasis es el tema. Podemos usar este texto y hablar: ¿qué es el espíritu? Porque Jesús lo va a hablar ahí. ¿Qué es el que él esté buscando? ¿Qué es la búsqueda que está haciendo? ¿Por qué dice ahora viene la hora?
¿Por qué está enfocando un tiempo? Pero el tema que va a redundar los dos versículos va a ser justamente la adoración. Entonces, nosotros con estas tres preguntas podemos formular un sermón sencillo y explicarlo. Vamos a hacer un ejercicio. Un ejercicio muy sencillito. Vamos a ir a Juan 3. Primero un segundo que ya les digo cuál es. Juan capítulo 1, versículo 12. No sé por qué me fui al 3. Un texto que lo conocen la mayoría. ¿Qué dice? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo conocemos todos. Más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál sería el tema? Los que creen. Creo. Creer, La adopción. la adopción. Ajá. Más sencillo todavía. Se sale del mismo texto. Hijo Hijo de de Dios. Dios. ¿Cuál sería? Hijo de Dios. El tema es usamos este porque es bien sencillo. ¿Está bien? ¿Cómo formularíamos la primera pregunta? ¿Qué debemos hacer para ser hijos de Dios? ¿Qué es ser hijo de Dios? Eso me gusta más. Virginia dice, ¿qué es ser hijos de Dios? Recibirlo. Pero sobre esta pregunta, Ah, nosotros formulamos con esa pregunta. Ese que dijo Virginia es una, a ver si les ocurre otra. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para...? ¿Qué hay que hacer para ser hijo? Otra pregunta que podemos usar. Siempre con qué, acuérdense. ¿Con qué? ¿Qué ¿Qué otra significa ser hijo de Dios? ¿Qué significa ser hijo de Dios? Bien, ¿qué otra pregunta se le ocurre con qué? Que lo podemos usar como parte A de nuestro sermón. ¿Qué condiciones para llegar a ser hijo de Dios? ¿Qué condiciones? También puede ser. ¿Qué debemos hacer? Bien. Bien, vieron que aparecen y sobre todo eso podemos contar algo. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿qué logro siendo hijo de Dios? ¿Qué obtengo? Bien. ¿Con el qué? ¿Qué se les ocurre con por qué? Porque tenemos vida eterna, no tenemos vida eterna. No, con esa, tienen que usar esa palabra. Ah, ¿cuál tengo que usar? Porque La tenemos, segunda. porque tenemos potestad. ¿Por qué? No, pero piensen en esto. Piensen en esto, a ver. El tema es hijos de Dios. Pensando en el ejemplo que usamos recién acerca de la adoración. ¿Recuerdan que el tema era
adoración. ¿Qué significa adoración? ¿Por qué? Somos hijos de Dios. No. ¿Por qué debemos? Bien. Piensen en el ejemplo anterior. ¿Por qué debemos adorar? Podemos usar el mismo principio. ¿Por qué debemos? ¿Por qué necesitamos? ¿Por qué es indispensable? ¿Por qué es necesario ser hijo de Dios? ¿Por qué no usó Dios otra forma? ¿Por qué quiere que nosotros seamos sus hijos? Fíjense en todas las preguntas que surgen y que nosotros podemos explicar. ¿Está bien? Pueden también aplicar nuevo nacimiento, porque nacer de nuevo, ¿no? Que dice quienes no nacieron de sangre o nacieron así. Claro. Por eso yo por ahora me ato a un solo versículo para que podamos extractar de ahí todo lo más posible. Entonces, podemos usar todos estos ejemplos que usamos. ¿Está bien? Ahora es, ¿cómo? ¿Cuál sería la pregunta para completar ahí? ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? Bien. Bien simplecita. ¿Cómo llego a ser hijo de Dios? Entonces, nosotros sobre ese versículo, más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es ser un hijo de Dios? ¿Por qué necesitamos ser hijos de Dios? ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? Y ahí armamos, con 3 preguntas, armamos una incógnita y llegamos a una respuesta para aquel que nos está escuchando. ¿Está bien? Bueno, acá vamos a parar porque ya son las 9:30. Se nos va la hora como vamos a entrar. Bien, antes de que guarden las hojitas, anoten. Anoten porque ya terminó el tiempo de la gracia, ahora viene el tiempo de la... Para el próximo martes necesito que piensen 20 títulos de sermones. Escuchen. 20 títulos de sermones generales. Sermones generales del tema que ustedes quieran. 20 títulos. Anotamos porque después no venir con la tarea de chico. Acá tenés nomás. Las mujeres, por favor, traigan 20 títulos de sermones para reuniones de mujeres. Los temas tienen que ser de reuniones de mujeres. Aparte de los otros. ¿Por qué tantos títulos? Y los hombres, 20 títulos para reuniones de hombres. ¿Tú no te lo notas? Miren que ya estamos llegando a una etapa que tenemos que No vas a hacer renunciar que no vengamos. hacerlo con fluidez. Entonces pueden ser los 20 primeros títulos temas generales sobre el amor, sobre la adoración, sobre la responsabilidad. Usen parte de los ejercicios que usamos al principio. Si ustedes hicieron las tareas al principio, ¿cuántos títulos eran por cada propósito? 1. Bien, ya ahí tienen 7. Los que hicieron las tareas, ahí tienen 7 que los pueden usar. Los que me entregaron hojita me la entregaron. Yo por una módica suma se las devuelvo. Que saquen el título. Bien. Títulos generales. Y ahí pueden usar los propósitos. Entonces evangelístico. Ya evangelístico nomás pueden tener 20. Solo evangelístico. ¿Sí? De aliento, de promoción, de doctrinal y hablar. Que le digo 5. ¿Qué es la santidad? ¿Cómo volvernos santos? ¿Qué significa que Él es 3 veces santo? ¿La santidad y la santificación es lo mismo? ¿La santidad, la santificación y la vivificación es lo mismo? Por decir ejemplos de títulos de sermones doctrinales. No es tan difícil, ¿sí? Sobre evangelismo,
¿Cómo alcanzar la salvación? Cristo dando de comer a los 5.000 para que conozcan su nombre. ¿Podemos usar esos? Sí, pueden anotarlo, no hay problema. Pueden anotarlo. ¿Sí? Y después, si no pueden 20, si no se animan, si no llegan a 20, por lo menos piensen 10 títulos para mujeres y 10 títulos para hombres. Y el que se anima, complete los 20. Vamos, pero ¿cómo yo bajar así? Tengo que especificar si es evangelístico. No, generales. En el otro sí, póngale, estos son para mujeres. Títulos para mujeres. Y ahí pueden sacar Ruth, un ejemplo de vida. La mamá de Moisés, María, una mujer que enseñó a su hijo. ¿Qué sé yo? Pueden sacar María, una mujer elegida de entre el montón, hablando acerca de la mamá de Jesús. Dorcas, alguien que entregó. Febe, alguien que mostró con su ejemplo. Bueno, entonces, tac. Marta, afanada y turbada. ¿Sí? Bien, fíjense, y de los hombres ni hablar. ¿Para qué les voy a dar ejemplos? Sí, con todo lo que es la Biblia. Bien, entonces, esto para la semana que viene. Pero si no llegan a todos, no se aflijan. Pero preocúpense por hacerlo. ¿Sí? Preocúpense por hacerlo, porque esto, recuerden que nos abre la posibilidad de pensar en temas. Entonces, por eso arrancamos la primera y segunda semana por los propósitos, porque eso nos da títulos para poder preparar temas, para poder preparar sermones. ¿Amén? Bien, ¿qué les parece si oramos? Amén. Y nos estamos despidiendo en esta noche.